Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias al presidente del Consejo de Cuentas por su exposición, que ha sido bastante exhaustiva y descriptiva de los problemas de la comunidad. Me parece un informe especialmente interesante, y interesante tanto por el periodo al que abarca como por el hecho de que los temas fundamentalmente ya los conocíamos a través de la cuenta general. Sin embargo, esto supone una foto mucho más definida, sobre todo en un aspecto que hemos ido señalando cuando hemos ido viendo las cuentas generales correspondientes, y es que estamos en una situación preocupante. Preocupante tanto por los datos que evidencia como por las perspectivas que plantea, y sobre todo porque la corrección de los desequilibrios es difícil a corto plazo. En el informe se menciona constantemente o de forma muy reiterada el término estructural, y efectivamente ese es el problema, que buena parte de los desequilibrios son estructurales. Me parece interesante el periodo que se está analizando, porque es un periodo en el que ya se ha iniciado la crisis, ya llevamos unos años de crisis, se han producido los primeros efectos presupuestarios, y la comparación entre el principio y el final del periodo da ideas muy interesantes sobre tendencias. Es verdad que el 2012 lo distorsiona por el hecho del proceso del pago a acreedores, y he entendido de los balances que son consolidados pero que no son ajustados, con lo cual si me equivoco me corrige, aunque en el fondo tampoco hay demasiadas diferencias a los efectos del análisis que podemos realizar. Él describe un periodo que podríamos llamar de presupuestos de resistencia, y lo denomino de esta manera porque ante el descenso del 9% de los ingresos por transferencias corrientes, y recuerden que estamos hablando del capítulo más importante de ingresos del presupuesto, es decir, que la cuantía es muy importante, las reacciones son, en primer lugar, el incremento del endeudamiento. Por eso pasamos a que el servicio de la deuda pase del 4% al 17%, o que se multiplique por más de 3. Las siguientes actuaciones son la disminución de la inversión, es decir, es el gran pagano de este proceso. Y en alguna medida también importante, porque me parece que estamos hablando de 260 millones entre el 2011 y el 2014, los gastos de personal. Durante ese periodo, según mis cuentas, que a lo mejor no coinciden exactamente con las del Consejo, disminuye en el 6,8%, y disminuye el capítulo 6, las inversiones, el 25%. Estamos hablando de algo más de 100 millones. Ya digo que hay un problema con que el 2012 no facilita la comparación. Es decir, estamos hablando de que se ha sobrevivido como se ha podido, con lo más fácil que era personal e inversiones. Me llama la atención que durante este periodo se ha incrementado el capítulo 2 en un 17,2%. Ha incrementado más de 170 millones. Sin un análisis más desagregado no puedo pronunciarme, pero tengo la sensación de que no ha sido para todos los recortes igual, y que determinados gastos se han librado de esos recortes, o por lo menos en la misma medida en la que ha afectado al resto de las instituciones o de los órganos. Y precisamente tengo la sensación de que ese tipo de gastos no son los que podríamos denominar productivos, sino los que tienen más que ver con la comunicación, los que tienen más que ver con la representación, etcétera, etcétera.
Bien, ¿por qué decía al principio que, aunque ya lo ha expuesto el presidente del Consejo de Cuentas de forma exhaustiva, ¿por qué decía que la situación es preocupante? Pues me parece que es preocupante porque todos los indicadores que han analizado describen una situación de desequilibrio en el que nuestros ingresos corrientes a malas penas cubren los gastos corrientes ordinarios, pero es que además cuando le incluimos los costes financieros ya el déficit es importantísimo. Me parece que era de 883 millones el desahorro, en este caso, del último año. Evidentemente, ni pensar siquiera en el tema de la inversión, de que con los ingresos corrientes financiemos algo de inversión. No tenemos capacidad para amortizar deuda, sino que la amortización de deuda se produce por emisión de nueva. Y esto ha hecho que durante este periodo, a lo mejor era inevitable, seguramente. Había poco, sobre todo cuando desciende el capítulo más importante de nuestros ingresos, el adoptar otra estrategia distinta. Pero lo cierto es que nos ha situado en una posición muy complicada, porque recordemos que este incremento de gastos o financieros se ha producido en un contexto de tipos de interés bajos o ultra bajos, que es lo que más de una vez les he comentado en esta situación, que esta situación no es indefinida y que las perspectivas que plantean ese tipo de indicadores, de desajustes, indican que el endeudamiento va a seguir creciendo y además de forma importante. No recuerdo en estos momentos con qué cifra hemos cerrado 2016, pero sobre los 9.700 que aquí se planteaban me parece que ha habido un incremento importante. La memoria me dice que debemos estar a finales de 2016 en torno a los 11.000 millones de euros, y eso que hay una parte de una emisión que no se ha utilizado, una autorización que no se ha utilizado. En definitiva, lo que planteo es que, bueno, esta es una situación que es más fácil de describir que de resolver. Que ha habido una evolución importantísima donde la solución ha sido el recurso fácil a los gastos de personal y a las inversiones. Que no sé si ese esfuerzo se ha realizado de la misma manera en el tema de los gastos corrientes, que los valores o los indicadores están reflejando, bueno, pues situaciones absolutamente negativas. El que ya mencionaba el ahorro neto, 930 millones. Del ahorro bruto no hago ningún tipo de análisis porque las oscilaciones son muy importantes entre un año y otro, con lo cual no me lleva a ningún tipo de conclusión. Que nuestra estructura de ingresos es insuficiente para atender las obligaciones exigibles derivadas de la carga de la deuda, ya no digo de financiar gastos de operaciones de inversión. Como dos datos que ha dado el presidente y que me parece importante plantear, ¿no? O recordar, y es que mientras tanto los ingresos ordinarios no han disminuido de forma sensible. Bueno, de hecho, ha sido otro de los recursos el incremento de los precios. Eso ha hecho que los ingresos por habitante, o lo que denomina el informe la presión fiscal, haya subido el 5%. También es verdad que el gasto público por habitante sube el 8%, pero entiendo que en ese indicador lo que ha incluido también los gastos financieros, con lo cual, efectivamente, no se trata estrictamente de servicios, sino de pago de la deuda. Como otro indicador que me parece importante de cómo ha evolucionado durante este tiempo es que el endeudamiento por habitante en este periodo ha subido el 70%. Estamos hablando de algo que refleja la magnitud que en estos momentos no sentimos
pero que si las circunstancias varían, podemos sentir. Y entre otras cosas, por algo que todos ustedes conocen, y es que en la medida en la que paguemos más gastos financieros, dadas las limitaciones y las limitaciones previsibles que va a seguir teniendo el modelo de financiación, desplaza a otro tipo de gastos importantes. Y, por lo tanto, lo que nos va a obligar es a tener un ajuste desgraciadamente muy importante, salvo, ya digo, que cambien las circunstancias y en un momento que no. Presidenta, acabo. Bien, acabo porque, digo, siempre tengo los últimos 5 minutos y, sobre todo, para hablar del tema de las recomendaciones. En todo caso, me quedo con la conclusión. Describe algo que ya conocíamos, pero que de una forma mucho más cercana, que tenemos una situación económica y financiera muy preocupante. Muchas gracias, Presidenta. Me parece que el informe que ahora analizamos describe una situación que ya conocíamos, pero le pone datos, con lo cual, evidentemente, nos pone frente a una realidad. Es verdad que seguramente en la Comisión de Cultura este tema ya será un tema que hayan tratado, y si no, que tendrán que tratar, porque plantea un problema que por primera vez desde que estamos o desde que estoy en esta Cámara, las recomendaciones, algunas de ellas no las comparto con el procurador del Común, quizá porque frente a la racionalidad económica está también la racionalidad social, y me parece que tenemos que conjugar los dos elementos, ¿no? ¿Por qué planteo esto? Y voy a empezar por las cuestiones de carácter general, porque efectivamente los datos que plantea el informe del Procurador del Común son incontestables. Es decir, tenemos 57 titulaciones con menos de 35 estudiantes, tenemos máster con menos de 15 alumnos, y por lo tanto eso genera una serie de efectos. Pero lo que sí es cierto es que hay un problema de accesibilidad, en el sentido de que esta dispersión de titulaciones ha posibilitado el que gente que no tendría acceso a matricularse en una ciudad distinta pueda estudiar la carrera que quiere. Y, por lo tanto, pues eso tiene un coste social. El eliminar determinadas titulaciones puede poner en riesgo precisamente esa accesibilidad, porque nuestro sistema de becas es manifiestamente mejorable, por decirlo de una manera suave, con lo cual no nos garantiza que los estudiantes que perdemos en estas titulaciones los vayamos a ganar de ninguna de las maneras. Voy a empezar por el mapa de titulaciones. Quizá una consideración más, y es el que creo que todos los que estamos en esta comisión compartimos, que la educación es fundamentalmente una inversión de futuro, una inversión en la que permite igualar las diferencias sociales. Por lo tanto, la educación es algo en lo que creo que no gastamos mucho. Creo que no hay que disminuir el gasto, que no hay que racionalizar, sí, hacerlo más eficaz también, pero en todo caso creo que es el gasto mejor efectuado, o uno de los mejores efectuados dentro de la comunidad. Por lo tanto, de lo que se trata es de que, atendiendo a criterios que no se pueden olvidar de racionalidad económica, no olvidemos el papel de la educación. Y en este caso, la educación superior tiene esos efectos. Otros, el fijar población, no nos olvidemos del tema. La experiencia personal es que cuando los muchachos se marchan a estudiar fuera, probablemente ya no vuelven, en un porcentaje elevadísimo. Perdemos capital humano. Todo este tipo de consideraciones que hay que tener, y que hace que frente a un documento al que yo no puedo discutirle nada,
porque me parece que dice lo que tiene que decir, hay que oponer también otra racionalidad. Después, también hay que hacer alguna crítica o autocrítica, en el sentido de que buena parte de esta situación es provocada porque en su momento hubo una cierta lasitud en la concesión de nuevas titulaciones. Sin un estudio de demanda, sin una prospección de mercado laboral, se aceptaron como estudios cuentos que eran los de la lechera. Y eso, bueno, pues de alguna forma lo estamos pagando. Creo que efectivamente hubo un excesivo incremento del número de titulaciones. ¿Qué problemas tenemos? Ya los ha descrito perfectamente y, por lo tanto, voy a hacer un resumen rapidísimo. En el tema de grado, que incluso yo distinguiría los efectos sociales del grado y el máster, pero bueno, al final tampoco es mucha la distinción. El 57 de 198 menos de 35 alumnos, 79 máster de 190, media inferior a 15. Después, con respecto a las diversas universidades en grado, Burgos, problemas en ingeniería y arquitectura. Por cierto, esto se repite también en León y en Salamanca. Con respecto al tema de los máster, es generalizado en toda la comunidad. Creo que ese es uno de los temas comunes. Dice que especialmente en Valladolid, pero yo creo que afecta a todas las universidades de la comunidad. Y hace un análisis en el que, bueno, pues nos plantea un problema que también hay que considerar, y es la evolución de las matriculaciones, en el que, además del tema vegetativo, hasta ahora, desde el 2011, se han disminuido en el 16%, creo que tenemos que considerar otros aspectos. Y es un aspecto que me parece muy importante. Ha hecho usted referencia a los incrementos que se produjeron en el precio de las matrículas, no recuerdo en qué año, pero del 41,80% en las de grado y el 37,60% en las que todavía tenían las titulaciones de primer y segundo ciclo, lo cual nos situó con el 27% superior a la media nacional. Y cabe plantearse, ¿habrá tenido alguna influencia en el descenso de la matriculación el que nuestras titulaciones sean más caras que las de su entorno? No puedo responder a esta pregunta, pero sería bueno hacer un análisis de eso, porque otro de los datos que usted manejó es que, en principio, la recaudación por matrículas subió el 52% y, sin embargo, en el periodo siguiente, 2013-2015, disminuyó el 14%. Bueno, me parece que a lo mejor la política de precios no ha sido precisamente la más afortunada. Con respecto a la situación de las universidades desde el punto de vista de situación económica, de situación contable, primero destacar una cuestión y que incide en lo que hemos hablado anteriormente. La ausencia de contabilidad analítica es un problema importante y lo notamos ahora cuando estamos analizando qué coste tendrían los máster. Por ejemplo, cuando estamos hablando de esto no podemos saberlo, ¿no? Con respecto a lo anterior, también comentar un tema, y es que todas las universidades, los intentos que han realizado para incrementar el alumnado hasta ahora no han sido eficaces. El tema de los dobles grados, efectivamente, comparto con el Consejo de Cuentas, no ha sido precisamente una idea que haya incrementado los alumnos, aunque no acabo de entender la relación que establece el Consejo de Cuentas entre la existencia de los dobles grados y la calidad. Es verdad que siguen distintas normas en cuanto a la concesión de los dobles grados, pero no acabo de ver la conexión en que eso se traduzca en una menor calidad. A lo mejor la hay, pero yo desde luego no la veo. En cuanto a los temas estrictamente económicos de las universidades, decir que de alguna forma, por decirlo de alguna manera, tiene mucho mérito en lo que han hecho algunas de las universidades, que partían en los años anteriores de un desequilibrio muy importante
y que, sin embargo, bueno, pues han conseguido que la situación que se nos presenta aquí sea razonablemente buena. Es verdad que a costa de temas muy importantes, como es la disminución del gasto en investigación, que esto ha tenido unos efectos, yo creo, malos, y sobre todo va a tener unos efectos malos en el futuro. Pero una vez dicho eso, bueno, pues me parece que lo que han hecho las universidades, bueno, ha sido situarse en una posición en la que se pueden permitir el afrontar el futuro. ¿Qué más comentar con respecto al tema de las recomendaciones? Bueno, pues lo analizaré en todo caso en mi segunda intervención, pero creo que todo lo que usted ha planteado, o lo que el Consejo ha planteado, hay que atemperarlo con el impacto social. Estoy totalmente de acuerdo en lo que ha planteado usted con respecto a que no se ha cumplido. Señor Mitadil, tiene que ir acabando, por favor. Acabo, Presidenta, que no se ha cumplido la normativa existente y que, además, de la misma forma que para la Constitución, teóricamente, o para las nuevas titulaciones, hay que analizar cuestiones de impacto de empleo, etcétera, etcétera, para retirarlas también hay que analizarlo. Muchas gracias.